Buenas noches, hermanos. Es una bendición el poder estar una vez más reunidos. Gracias a Dios por su misericordia, que es grande y es nueva cada mañana. Oramos, Padre, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos ver tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por ese grande amor con el cual tú nos has amado. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por cada familia a la cual tú has reunido delante de ti hoy. Por favor, Señor, sé propicio, Señor, a cada una conforme, Señor, a lo que tú has determinado bendecir en esta noche. Por favor, perdónanos y ayúdanos. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos ser vasos tuyos y que podamos consolar, que podamos edificar a los oyentes hoy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, el tema central en esta noche lo vamos a tener en Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. Proverbios 1, 20 al 33. Dice la palabra de Dios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción de que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El tema le hemos titulado el llamado de la sabiduría o el clamor de la sabiduría, de que el versículo 20 dice allí: la sabiduría clama. Y la voz de la sabiduría es la voz de Dios. La bendición de la sabiduría es la bendición de Dios. La amonestación de la sabiduría es la amonestación de Dios. Debemos tener claro esas cosas. O sea, aquí Dios está invitando, la sabiduría está invitando a cada uno de nosotros a que adquiramos sabiduría, sabiduría de los cielos, para que podamos de veras llegar a ser hombres y mujeres, familias que agraden al corazón de Dios. Así como Jesús creció día tras día, no solamente en lo natural, sino espiritualmente. Es el anhelo de Dios de que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, tanto en lo natural como espiritualmente. Que atendamos el llamado, el clamor de la sabiduría, de tal manera que nosotros, como dice el versículo 33, vivamos tranquilos, sin temor del mal. Y veamos la primera parte. Pero antes que todo, si tú y yo ignoramos la sabiduría, estamos ignorando a Dios. ¿A quién de ustedes le gusta que lo ignoren? No es agradable que alguien lo ignore a uno. Si tú te diriges a alguna persona
y tú percibes que te dice que sí, pero la verdad no te está oyendo, es incómodo. Pero imagínense, cuando Dios llama y nosotros le ignoramos o hacemos oídos sordos, estamos ignorando no solamente la sabiduría, sino estamos ignorando a Dios mismo. Día tras día, dice aquí, la sabiduría clama. Y muchos padres día tras día hablan a sus hijos. Y muchos de una forma abierta se rebelan. Y no ponen atención a lo que se les dice. Y de tanto que el padre ya no dice nada. Lo mismo sucede aquí. Dice aquí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea, si es de esta manera, o sea, esta sabiduría no es para unos pocos. La sabiduría está disponible para todos. ¿Sí? Dice que clama en las plazas, en las calles, alza su voz. No está en un lugar escondido, no es de persona a persona, es de una forma abierta. Y si usted oyó una vez la voz o el clamor de la sabiduría, el llamado de la sabiduría, y pudo atender a ese clamor, pues los que estamos aquí, entiendo yo, qué bendición es atender, oír el llamado, el clamor de la sabiduría de Dios. Que un día fuimos alcanzados por esa palabra, por esa voz, por ese llamado. Y aunque sí, ciertamente hay imperfecciones en nuestras vidas, ya no nos celebramos por las cosas malas, desagradables delante de Dios. No nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque un día atendimos a ese llamado de la voz de la sabiduría sobre nuestras vidas. Y si nosotros somos participantes de esa bendición, también el llamado es para que nosotros, como sus vasos, podamos clamar de una forma abierta, con libertad, y anunciar este llamado, el llamado de la sabiduría, el llamado de la salvación, el llamado del perdón por medio de Jesucristo, el cual hemos recibido, y que otros pueden tener la misma bendición que nosotros. Así que si usted sabe y es consciente que tiene algo de Dios, no se quede callado. No importa sea un niño, un anciano, un joven, comparta. Es lo que está diciendo aquí. La voz de la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Cuál es el llamado? ¿O cuál es el mensaje? Si ustedes se dan cuenta, Jesús nunca hizo las cosas en secreto. ¿No? Por eso en cierto momento dice, bueno, y tantas veces hablé en las sinagogas, delante de todos, y ¿por qué ahora vienen hacia mí? Entonces, que Dios nos ayude, de tal manera que podamos nosotros seguir oyendo, de tal manera que seamos afirmados día tras día en medio de la generación en la cual nos ha tocado vivir. Que hablemos de la salvación que nosotros gozamos hoy. ¡Qué bendición! La salvación no es solamente para nosotros, la salvación es para todos. ¿Sí? Debemos de anunciar que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús perdona, que Jesús restaura. Él mismo dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y un día así estábamos. Y Él vendó nuestras heridas.
¿sí? Por puro amor y por pura misericordia. Entonces eso, que una vez oímos y atendimos, que también compartamos con otros. Si puede salir casa por casa, qué bien. Pero todos tenemos personas con las cuales nos relacionamos día tras día y podemos compartir. Dios nos ayude y nos dé la gracia, porque digo, esto no es para todo. El clamor o el llamado de la sabiduría es para todo el mundo. Hoy, ¿sí? Debemos de atender el llamado de la sabiduría hoy, porque mañana no sabes si vas a estar, porque el llamado de Dios y el llamado final, el cual cada quien va a tener que enfrentar un día, no sabes cuándo es. Puede ser hoy, dentro de un momento, puede ser dentro de muchos años. Esa es una realidad y nadie lo sabe, ¿sí? Ahora, el llamado que vemos aquí, en estos versículos, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Si ustedes lo leen con cuidado, es un llamado apremiante, un llamado de urgencia, ¿sí? Como cuando suena la sirena, lo que está diciendo es una emergencia. Deben de atender a alguien que necesita de emergencia que se le atienda. Y así podemos ver en este versículo que es algo tan urgente y que debemos de veras detenernos y recapacitar. No debemos de hacer oídos sordos, porque vamos a lamentarnos después. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos padeciendo cosas porque no hemos atendido el llamado de la sabiduría de Dios. Y digo, si al no atender el llamado de la sabiduría de Dios, es no atender a Dios. Como el hijo que no atiende al consejo del padre. Lo mismo nosotros, y no atendemos a lo que está escrito aquí, el libro, el manual que se nos ha dejado para tener una vida y una vida en abundancia. Entonces, estamos diciendo a Dios, no es tan importante, no es urgente, no es apremiante. Puedo seguir así, pero vamos a ver después el resultado al cual vamos a tener que enfrentarnos. Si ustedes pueden ver ese clamor de la sabiduría allí, no estamos oyendo una voz llena de ira, digo por el momento. Es una voz de ruego, ¿sí? Es una voz de súplica, como que si él fuese necesitado. Lo que sucede es que nos ve a nosotros, que somos tan necesitados, hace tal énfasis que dice ahí, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, pone sus razones. Este llamado no es para hacerse esperar. Es algo que nosotros debemos de darle la importancia que se merece. No es solamente para el bienestar o para bendición de otros, es para nuestra propia bendición. Tú no puedes decir, no, eso no es para mí, o yo no lo veo tan urgente. ¿Cómo no? Si te detienes y examinas y haces un recorrido por tu trayectoria como creyente, debes de saber que este llamado de Dios, que este llamado de la sabiduría es urgente. Es urgente en mi vida. Por eso Él no se detiene y aprovecha. Aprovecha y dice en las reuniones, ¿sí? En las puertas de las entradas de la ciudad, expone sus razones. Entonces, como dije hace un momento, si nosotros ignoramos esto, ignoramos a Dios. Yo les aseguro que vendrá una llamada al final, la cual nosotros vamos a lamentarnos porque Él mismo dice que ya no va a atendernos. Porque todo tiene su tiempo en este mundo. Todo tiene su día. Y creo que este día es un buen día para que podamos recapacitar. ¿Qué hemos hecho con la sabiduría de Dios?
¿Qué hemos hecho con este manual que se nos ha dejado a nosotros para que disfrutemos una vida llena de tranquilidad, aún en medio de las situaciones difíciles de la vida? Versículo 22. 1:22. Vamos a la otra parte. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí lo que vemos en este versículo 22 son tres clases de personas. Y no creo que solamente había en aquella época, en esta generación. Y no solamente en el mundo, sino también en las congregaciones. Hay gente así. ¿Cuáles son esas clases de personas que describe allí? Las personas que son simples. La persona simple puede resumirse como aquella persona que fácilmente es engañada. ¿Sí? Es fácil de engañar porque es muy simple. O sea, no se proyecta. ¿Sí? Quiere llevar la vida del día y nada más. No ve que por delante, de veras, hay algo que debemos de alcanzar y que debemos de enfrentar día tras día. Los simples son fáciles de engañar. Sí, por eso algunas veces estamos como creyentes evangélicos y otras veces decimos, no, ya no me gustó, ustedes están equivocados, me fui para tal parte, estoy en tal parte. Y allí un día va a salir otra vez y no, ya no me gustó, no, aquí no era, me equivoqué otra vez y va a tal parte. ¿Por qué? Porque él nunca profundiza, nunca analiza a conciencia lo que oye, lo que lee. Por eso es fácilmente de engañar. Las apariencias engañan muchas veces. Muchas veces no logramos discernir la voz de aquel que está entablando alguna conversación con nosotros y caemos en la trampa y somos engañados. Esas son las personas simples. Las personas que son burladores, que dice, y cuando dice el burlador va a dejar o insistir en burlarse. El burlador es aquel que engaña, aquel que elude las cosas, aquel que evade cualquier respuesta cuando se le confronta y se justifica por cualquier cosa y por cualquier medio. Esos son los burladores. Los burladores son los bufones por cualquier cosa. Los burladores son aquellos que se burlan de la palabra de Dios. Y por último están los insensatos. ¿Sí? ¿Cuáles son los insensatos? Hasta la palabra se oye un poco tosca, pero lo que yo encontré de esta palabra insensato es una persona que es tonto, que es necio, que es disparado, que es irresponsable. Pero digo, qué paciencia, porque el apartado ahí dice la invitación paciente de Dios. O sea, a no cualquiera le gusta estar con personas así. Y saber que son así y estar con ellos. Pero imagínense Dios. Qué paciencia la que tiene Dios para invitar y rogar e insistir y clamar a fin de que esta clase de personas sean rescatadas. Y aquel que no solamente habla, una invitación paciente. No tiene muchos gestos y se acerca y habla con paciencia, se sienta allí e invierte tiempo. Y aún puede abrazarlo, mostrándole ese amor, ese cariño y ese interés a fin de que sea salvo. La sabiduría es para todos. Es un llamado apremiante, pero es un llamado lleno de tanta paciencia. Si ustedes se recuerdan, cuando Adán y Eva cometen pecado, si ustedes pueden ver allí, la voz de Dios no está llena de ira,
sino la voz de Dios está llena de amor para ese ser que Él creó. Yo lo digo hasta hoy. Lo mismo dice. Allá le dijo a Adán, ¿dónde estás? Hoy te dice fulano, quiere poner su nombre, él dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué había hecho Adán? Díjole, es que tuve miedo. Bueno, pero antes no tenías miedo. Y me escondí, antes no te escondías. ¿Por qué sucede eso? No nos escondamos de Dios. No tengamos miedo de Dios. Dios tiene los brazos extendidos hasta hoy, hasta este día. Y sigue llamando, sigue invitando, a fin de que nosotros podamos atender esa voz. Proverbios 22:13, Sarita, puedes poner. El avisado ve el mal y se esconde. Aquel que oye el clamor o la voz de la sabiduría, que es la voz de Dios, que es el ruego, que es el clamor de Dios, ¿qué hace? Se esconde. Mas los simples, ¿qué sucede con los simples? Pasan y reciben el daño. Por eso es el aviso, si le quieren llamar hoy, el aviso de Dios, estaría bien puesto también, a fin de que sigamos guardados, a fin de que sigamos escondidos bajo las alas de Dios, que no seamos aquellos calificados como simples y que fácilmente son engañados. Por eso es la insistencia de Dios, día tras día. El avisado se esconde, pero el simple no piensa en la muerte, no piensa que un día será juzgado, no piensa que hay un infierno que debe de evitar, y también no piensa que hay un cielo que debe de ganar. No está proyectado eso. Él quiere llevar la vida en este mundo, en su época, como que fuera fiesta día tras día y nada pasa. Mañana, no. Hoy, no. No debemos de seguir de esa manera. El burlador se mofa de las cosas sagradas, pero aún así, vemos en el llamado paciente de Dios, aún así Dios los ama y los está invitando. Digo, no a los del mundo solamente, sino a nosotros. ¿Sí? Versículo 23, Proverbios 1. Ustedes ven en los versículos anteriores cómo Dios llama, cómo Dios invita. Y no importa el carácter feo que tengamos, aún así Dios sigue insistiendo en llamarnos. Y aquí Él vuelve a suplicar y dice, volveos a mí. ¿Qué es esa palabra, volveos a mí? Y la palabra volveos a mí aquí significa arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y cuánto necesitamos arrepentirnos día tras día? Nosotros debemos de suplicar a Dios, Señor, de veras, concédeme tener un corazón arrepentido. Porque el corazón que está lleno de arrepentimiento es un corazón sensible a la voz de Dios. Es sensible a la presencia de Dios. Entonces él dice, arrepiéntanse, ya no sigan así, no me ignoren, no me menosprecien, no hagan a un lado su rostro cuando yo les llamo. Arrepiéntanse, no solamente a mis palabras, porque aquí dice yo, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Sin arrepentimiento, ustedes y yo no podemos oír la voz de Dios. Puedes oír lo que yo estoy explicando hoy. Yo puedes leer ahí. Pero la cosa es que sepas tú que no es Salomón el que llama, sino que Dios es el que llama. Es Dios el que invita, pero para eso necesitas, como yo necesito, tener un corazón lleno de arrepentimiento. Reconocer que fallo, que peco, ¿sí? Que abro las heridas
de ese Cristo día tras día con mis hechos. Y por eso debo suplicar a Dios, Señor, dame un corazón arrepentido día tras día. Sin arrepentimiento, ustedes y yo no podemos saber la revelación de Dios que muchos de aquellos que han atendido al llamado y son sensibles en sus corazones, ellos sí pueden entender y están contentos, están agradecidos día tras día por lo que Dios hace en sus vidas. ¿Sí? Volvemos a mi reprensión. Volverse quiere decir arrepentirse. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que él está cercano. Mira, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eres hoy, no mañana. Si hoy tu corazón se está llenando de ternura, ¿para qué dejas para mañana? Mejor reacciona y atiende el llamado de Dios. ¿Sí? Responde a él. ¿Sí? Porque el profeta dice, mientras pueda ser hallado, llegará un día, como leímos allá en Proverbios 1, en el cual tú lo vas a llamar, tú lo vas a buscar, pero él dice, no te voy a oír, no te voy a atender. Así como tú hiciste conmigo, yo haré contigo. No permitamos que nuestros corazones se endurezcan más. Somos necesitados de Dios, somos necesitados de esta sabiduría y que está disponible para todos. Tú no puedes decir, no es que yo no entiendo las escrituras. Y vez tras vez oigo y no logro entender. Sí, es que necesitas arrepentimiento. Para que entiendas, para que yo pueda entender, necesito tener un corazón lleno de arrepentimiento, día tras día. De esa manera, cuando yo me acerque, cuando yo me congregue, no será una cosa para mí superficial, sino voy a acercarme con el anhelo de que Dios me hable, porque yo lo necesito día tras día. La falta de arrepentimiento no le permitirá a nadie oír la voz de Dios cuando Dios le hable. Proverbios 1:23. Regresemos, por favor. Volveos a mi reprensión. He aquí, dice él, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cómo vamos a entender su palabra? Dice él, arrepiéntete, vuélvete. Y cuando eso suceda, yo voy a derramar mi espíritu sobre ti o sobre vosotros. Y como consecuencia de eso, dice él, os haré saber mis palabras. Por eso digo, sin arrepentimiento, no vamos a tener la sabiduría de Dios. No vamos a entender. ¿Sí? No llegaremos al punto, como el salmista dice, tu palabra, tu ley es mucho mejor que millares de oro y de plata. ¿Sí? Muchos de nosotros menospreciamos este libro. Menospreciamos el oír su palabra. Cualquier cosa nos distrae. Vamos a estar presente la persona, el cuerpo físico, pero nuestra mente vuela por otro lado. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Sí? Génesis 6:3. Vamos a Génesis 6:3. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero la palabra que quiero que hagamos énfasis es ahí. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dice Dios, los voy a dejar. Dios ya no va a hablar. Dios ya no va a insistir. Dios ya no va a buscar como lo hace hoy, día tras día. No, dice la ahí. Ya no voy a contender, ya no voy a suplicar, ya no voy a rogar, ya no voy a insistir, porque el hombre no quiere oírme. Si ustedes volvamos allá a Proverbios, imagínense todas las palabras, todos los ruegos, todas las palabras que están dentro de ese versículo. Hermanos, qué llamado, qué ruego. Hermanos, podemos ver el corazón tierno de Dios buscando al ser humano. Dice ahí, hasta el versículo 23, digamos. Versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien lo atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, no, pero ya es demasiado tarde. Entonces me llamarán y yo no responderé. Van a buscarme de mañana y no me van a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cómo vemos estas palabras? Ya no vemos un Dios que está suplicando, que está rogando, que está insistiendo. Todo tiene su tiempo. Aquí lo que vemos es la indignación de la sabiduría. Un Dios que está incómodo, como dije al principio. Es bien incómodo que seamos ignorados cuando hablamos, cuando insistimos, cuando rogamos a otra persona y no nos hace caso. Y sigue en su camino, su actitud, y no cambia. Lo mismo dice Dios. Bueno, hubo un tiempo en el cual yo te llamé, yo te rogué. No puedes decir que tú no oíste, porque fue un llamado abierto, un llamado para todos. Yo insistí día tras día, y cuando tú me viste o oíste que hablaba, mi voz estaba lleno de tanto amor y de tanta misericordia. ¿Sí? Y tuve paciencia para contigo sabiendo quién eras y cómo eras. Yo te llamé y te dije, vuélvete, arrepiéntete. Si tú haces eso, yo voy a llenarte con mi espíritu y te voy a hacer entender mis palabras. Lo dice él, pero tú no quisiste. Tú me rechazaste. Tú me hiciste a un lado. Tú me menospreciaste como una cosa secundaria. Qué feo, ¿no? Si usted como ser humano siente feo, ¿cómo sentirá Dios? Si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, lo que vemos allí es la respuesta de Dios a la invitación que Él hizo y nosotros la rechazamos. ¿Qué sucede entonces? Dice Él, vienen días y cuando vengan esos días malos, como dice Eclesiastés, cuando vengan esos días malos, entonces sí, yo existo. Y vas a buscarme para que te ayude. Pero no te voy a oír. Como tú me rechazaste, yo también voy a rechazarte. Tú te burlaste de mí. ¿Sí? Hasta ese punto llegaste.
¿sí? Te burlaste de las cosas sagradas y las hiciste a un lado y seguiste tu camino. Dice él, entonces, yo también, dice él, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová, no quisiste mi consejo, menospreciaste toda reprensión mía. Ah, bueno, dice él, entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes van a comer del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, no le echemos la culpa a Dios. No, seamos sensatos. Lo que padecemos y lo que seguiremos padeciendo, si no paramos, vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Sí? Como vemos en este último punto, la invitación de Dios fue rechazada. El hombre al llamado de Dios se hace el sordo. ¿Sí? Hacerse el sordo, no es que sordo, se hace el sordo. Cuando el padre habla al hijo y dice, sí, sí, pero hace lo contrario. Y muchas veces le habla y le habla y le habla y le habla y no oye. Hasta el final, ya cuando oye una palabra un poco fuerte, entonces sí, atiende. Pero ya no es lo mismo lo que se va a recibir. Versículo 31. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Bueno, no quieres atender el llamado, la invitación de Dios, el ruego de Dios, para que puedas ser lleno de la sabiduría de los Dios y tener una vida llena de tal manera que puedas caminar de una forma correcta. Y atiendes a tus propios consejos, a los consejos de tus compañeros, vecinos, lo que sea, que no aman a Dios, que se burlan de Dios. Entonces tú vas a cosechar igual que esa persona los males. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a Gálatas 6, versículos 7 y 8 y terminamos aquí. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo vamos a burlarnos o a engañar a Dios? No. Por eso no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Pero dice ya donde leímos, van a cosechar lo que ellos sembraron. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Padre, te damos gracias en esta noche por el llamado, por la invitación que nos haces, a fin de que seamos llenos de sabiduría de lo alto y que nosotros podamos ser guiados, ser atraídos, ser conquistados por esa palabra para poder agradarte, así como Jesús creció día tras día en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Que tu pueblo sea así, para eso tú lo apartaste de en medio de muchas naciones, no porque fueran los mejores. Él se los aclara, dice, no porque sean mejores, yo escogí a ustedes. Ustedes eran el más pequeño, eran el peor de los pueblos, pero yo los llamé conforme a la promesa que le hice a Abraham, su padre. Señor, gracias por habernos tenido, Señor, en esta noche. No porque seamos los mejores, no porque seamos buenos, sino porque somos necesitados de esta sabiduría. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches.